Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, hoy celebramos a San Buenaventura, que es obispo y doctor de la Iglesia. Es uno de los 34 doctores de la Iglesia que la Iglesia ha reconocido como tal por la profundidad, altura y densidad de su doctrina. Él se llamaba Juan, se le decía Juan de Fidanza, mejor conocido como San Buenaventura de Bañorello. Él nació en 1221, es decir, nos encontramos en el pleno siglo XIII, y nació 4 años antes que otra gran columna de la Iglesia, que es Santo Tomás de Aquino, y los dos murieron en el mismo año, 1274. Uno tenía 49 años, Santo Tomás, otro tenía 53 años, San Buenaventura. Uno era dominico de la Orden de Predicadores, Santo Tomás de Aquino. Otro, es decir, San Buenaventura, era franciscano. De los franciscanos hay muchos santos, iniciando por su fundador, Francisco. ¿Quién fundó la Orden de Predicadores o Dominicos? Santo Domingo de Guzmán. San Buenaventura se une en su pensamiento a otra gran columna de la Iglesia, como es San Agustín. San Buenaventura, con su pensamiento, con su fervor, con su gran caridad hacia Dios y hacia aquellos que le rodeaban, él nos mostró y enseñó el itinerario o el camino que la mente y el alma tiene que recorrer hacia Dios. Podemos decir, a Santo Tomás de Aquino se le llama el doctor angélico, porque vivió angélicamente en su vida, con una profunda pureza. San Buenaventura, ¿cómo se le llama? El doctor seráfico. ¿Por qué seráfico? ¿Quién es un serafín? Es el más alto grado de los ángeles. Serafín significa ardiente en el amor, por lo que todos sus escritos y su misma persona estaba llena completamente de amor y lo transparentaba. El segundo orden
de los ángeles es los querubines, que significa plétora de ciencia, es decir, están llenos de la ciencia divina. A San Buenaventura se le llama doctor seráfico porque todo en él fue seráfico y todo estaba orientado hacia la sabiduría. De tal manera que la unión con Dios en San Buenaventura culmina en la contemplación de Dios por el amor. Y él tiene unas frases muy profundas, solamente aquí pretendo recurrir a dos de ellas, pero escribió abundantemente San Buenaventura. Dice San Buenaventura: en la contemplación no se da nunca el rayo que brilla sin que al mismo tiempo inflame el corazón. Es decir, en la contemplación no solamente conoces a Dios, sino tu corazón rebosa de amor. Por eso todo aquel que accede a mirar desde una conciencia, una mente y un corazón puros al Señor, se va llenando de un conocimiento por experiencia, porque gustas, sientes y saboreas la presencia de Dios, y eso es lo que llena tu corazón del profundo amor hacia Él. Por eso dice San Buenaventura: el afecto sube más que la razón y la unión más que el conocimiento. Conoces más a Dios por experiencia y por amor que por la inteligencia y la razón. En la medida en que te unes a Dios, lo conoces más porque lo gustas más, porque lo saboreas más. Esa fue la profunda experiencia de San Buenaventura. Él no dijo todo con la inteligencia y desde la inteligencia, sino desde el corazón. Por eso los escritos de San Buenaventura están llenos de un gran fervor, un gran amor por Dios. Y también dice San Buenaventura: en la contemplación el alma goza de Dios, gusta de Dios, con conocimiento sapiencial. ¿Qué es un conocimiento sapiencial? Es un conocimiento que se adquiere amando a Dios. El sabio no es el que sabe mucho, sino el que ama mucho y vive con rectitud cumpliendo la voluntad del Señor. Porque la sabiduría tiene una doble vertiente: primero hacia Dios y otra hacia los demás. Hacia los demás podríamos decir, la sabiduría se emparenta con la prudencia, porque la prudencia mira también con respecto al juicio que nosotros podemos tener para actuar siempre de la mejor manera. Y con respecto a Dios es estar con Él, mirarlo desde dentro y dejarte invadir por su fuego sagrado. San Buenaventura, podríamos decir, fue un amante continuo de Dios. De él podríamos nosotros aplicar muy bien esta primera lectura, en donde Dios le dice a Moisés: quítate las sandalias, porque el lugar que tú estás pisando es tierra sagrada. San Buenaventura se descalzó de sí mismo para llenarse de Dios. Es decir, descalzarte significa dejar fuera todo lo que te impide unirte a Dios y llenarte de Dios. Por eso también a Él se le aplica el Evangelio, sencillo y humilde,
Dios le concedió una profunda sabiduría. Esto lo vemos también expresado muy bien en la antífona de entrada. En medio de la iglesia abrió su boca y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría y de inteligencia y lo revistió de gloria, basándose en el Eclesiástico capítulo 15 versículo 5. Y la oración antes de las lecturas también nos introduce en el ser de San Buenaventura. Dice: al celebrar la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Hay que aprovechar de los santos absolutamente todo, porque bebiendo de sus escritos, bebemos de la frescura del Espíritu, porque su doctrina es siempre nueva, porque está inspirada en la novedad de Dios. Hoy también queremos pedirle eso al Señor nosotros, que nos ayude a ser sencillos, no tanto para saber más y para ser sabios, sino para vivir de acuerdo y conforme a su voluntad, porque en eso nosotros tenemos nuestra paz, nuestro gozo y nuestra alegría. Por eso podríamos decir que la santidad dispone y dilata nuestro corazón para que se desarrolle en nosotros el germen de sabiduría que ya existe en cada uno de nosotros por nuestro bautismo. Ya está en germen, podríamos decir, Cristo en nosotros está pequeñito, como un niño, en el momento en que nosotros somos bautizados, pero Cristo en nosotros, su imagen misma, necesita irse desarrollando día a día, y eso lo hace el don de sabiduría, porque el don de sabiduría te asemeja a Cristo, que es la sabiduría del Padre. Por eso dice San Buenaventura en otra frase que pretendo pues presentar con respecto a él: el acto del don de sabiduría es en parte intelectivo, es decir, se da en la inteligencia, pero en parte también afectivo, de modo que empieza en el conocimiento y se consuma en el amor. ¿Dónde está la esencia de la sabiduría? Está en el entendimiento. Aquí se da la inteligencia y la sabiduría. Pero ¿cómo crece esa sabiduría? Aquí en el corazón. Por lo tanto, la causa está en la voluntad, en el amor que nosotros tengamos, en el afecto hacia Dios. Por eso, en la medida en que nosotros vamos creciendo en esta virtud teologal, también en nosotros se va desarrollando progresivamente la sabiduría. Aunque Santo Tomás de Aquino dice que solamente a través del amor puede crecer la sabiduría, San Buenaventura dice que van muy de la mano la inteligencia y la sabiduría. Dice, en parte es intelectual, en parte es del afecto y del corazón. Vamos pues a pedirle a nuestra Madre Santísima que en nuestra experiencia de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él nos vaya transformando y transportando para que en nosotros se eleve cada vez más nuestro afecto para posarse en Dios, y que la Virgen Santísima, tomándonos de la mano a cada uno de nosotros, nos muestre el camino para llegar al Señor. Que así sea. Damos un momentito de silencio.